suprayacente, o sea, mi horizonte A, el que está por arriba de mi BT, tenga entre un 15 y un 40% de arcilla. Entonces aquí me dice, si es así, si su horizonte suprayacente está entre 15 y 40, la relación que tiene que haber entre ese B y ese A tiene que ser mayor a 1,2. Vamos al ejemplo. Si mi horizonte A tiene 30% de arcilla, es decir, está entre 15 y 40, entonces B tiene que tener por lo menos 38%. ¿Ven? Yo hago la relación entre 38 y 30 me da 1,266. ¿Sí? Sí, pienso eso, tiene que ser 1,2 veces más. Y si mi horizonte suprayacente tuviera 40% de arcilla, y bueno, tiene que tener 8% más. Por ejemplo, si mi A tiene 42, bueno, mi B tendrá que tener por lo menos 50. Entonces, eso tengo en cuenta, todo cuantifico, todos los datos. No me basta con decir, se ha enriquecido en arcilla, es profundo, no. Vamos a los números, para que pueda cumplir que mi BT sea argílico, por ejemplo. Yo le explicaba que es el más fino, digamos así, que es el más común, pero bueno, se los voy a nombrar también al cámbico, para que lo diferencien. El cámbico es el horizonte de alteración. ¿Sí? Este es un B, ¿se acuerdan que vimos? Que no tiene las estructuras perfectamente desarrolladas como el endopedión argílico. No recuerdo dónde estaba la imagen, creo que más adelante. Acá está, fíjense. Es un endopedión, fíjense que no tiene las estructuras tan evidentes que tiene un epipedión argílico, un endopedión argílico, perdón. ¿Dónde está un argílico? Fíjense. En un argílico, las estructuras son más evidentes en un BT, ¿sí? Por eso lo diferenciamos a un cámbico. En el cámbico, en cambio, las estructuras, fíjense en que no se ven bien, no es tan evidente, ¿sí? Incluso, yo lo diferencio de la A porque hay una diferencia de color, ¿está bien? Pero ojo, acá está la aclaración, no todos los BW son endopediones cámbicos. ¿Qué debe cumplir? Cuando yo hablo de endopedión cámbico, tiene que tener, por lo menos, fíjense, la mayoría, por lo menos tiene que tener 15 centímetros de espesor. Una estructura moderadamente desarrollada, como mínimo, y una estructura de roca menor al 50%, no más, no puede haber más rocas en ese horizonte. ¿Está bien? Bueno, yo quería mostrarles simplemente que aquí están prácticamente todos los endopediones, y están los epipediones, y estas son las características que les sirven a ustedes, características diagnósticas. En realidad son muchas, yo solamente he puesto algunas, ya van a ver, son muchas, ¿sí? Pero estas son las que más vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Una vez que yo sé cuáles son mis horizontes diagnósticos, mis horizontes u otras características de diagnóstico, voy a determinar los órdenes. Entonces, repito, paso 1, determino los horizontes diagnósticos, epi y endo. Puede ser que no tenga endopediones, y una vez que los tengo, ¿sí?, me voy a determinar los órdenes. Fíjense, cada orden tiene sus características. Los órdenes no se superponen, o es uno o es otro, no hay más. Entonces eso simplifica mucho la clasificación. Es más, yo le diría que es una clasificación relativamente incluso más sencilla que la que se utiliza en botánica, que por ahí usted me parecía a mí cuando yo era estudiante. Esta es mucho más simple. ¿Es o no es? ¿Cumple? No cumple. Y ahí vamos discriminando. Entonces, ¿qué debo estudiar yo? Tengo que estudiar los horizontes diagnósticos más importantes, las características diagnósticas más importantes, y saber entonces para cada orden qué horizontes diagnósticos o características me sirven para determinarlo. Eso es lo que hablamos en la clase anterior, y
y ustedes lo tienen en el PowerPoint. Fíjense en que están resaltados con negro justamente para que ustedes no tengan problema, lo lean y vean cuáles son las características. Y cuando les di la bibliografía, fíjense en que Bricci está más extendido, pero está muy bien el tema de taxonomía. ¿Está bien? Por darles un ejemplo, un entisol tiene solamente un epipedión ócrico, y dice, y algunos pueden tener un epipedión antrópico. Yo tengo que imaginarme que el entisol es el suelo más juvenil, ¿sí? No tiene más que eso. Es un suelo muy juvenil, fíjense que aún no tiene B, o sea que no es un suelo desarrollado, por eso decimos que es un suelo juvenil. Acuérdense que en la primera clase aprendimos que cuando tiene el horizonte B, estábamos hablando de un suelo desarrollado. Este es un suelo juvenil. Entonces, a lo sumo van a encontrar un epipedión ócrico y un epipedión antrópico. Por ejemplo, lo comparemos con otros órdenes, ¿sí? Uno que también vamos a ver mucho, que son los alfisoles. Ustedes cualquier cosa me preguntan. Un alfisol. Y ahí es donde vimos que hay, que yo le llamaba un primo rico, para que no se olviden, y un primo pobre. Tanto los alfisoles como los ultisoles son órdenes característicos de zonas donde hay especies forestales. ¿Está bien? Dijimos que, fíjense, para que un suelo sea calificado dentro del orden de los alfisoles, a grandes rasgos, tiene que tener un epipedión ócrico, ¿sí? La mayoría de las veces. Por ahí puede haber un úmbrico, y tiene que tener un endopedión que sea argílico, nátrico o cándico. ¿Está bien? ¿Y qué lo diferenciaba del ultisol? Que era su primo pobre. Bueno, los alfisoles tienen un porcentaje de saturación de base superior al 35%. Y eso es importante desde el punto de vista del manejo del suelo. Yo estoy diciendo que este suelo tiene nutrientes. En cambio estoy diciendo que el ultisol, que tiene menos del 35%, ya estoy diciendo que es pobre en nutrientes. Fíjense en la diferencia. Por eso cuando están juntos, generalmente el alfisol está en zonas, por ejemplo, de un relieve más ondulado, y el ultisol, al haber una mayor lixiviación, está en las zonas donde hay una mayor estabilidad. ¿Está bien? ¿Qué más aprendimos? En la clase anterior después vimos cómo se organiza la nomenclatura, y vimos que, a diferencia de lo que utilizamos en botánica, donde teníamos, por ejemplo, un nombre, una palabra para la especie, una palabra para el género, acá lo que tenemos son elementos formativos. Lo que hacemos es unir los elementos formativos, por lo menos para formar el gran grupo. Entonces, aquí a modo de ejemplo, fíjense, aquí hablo de un Duri Seralf. ¿Qué me está diciendo? Eso es lo útil de la taxonomía, porque ustedes tienen que manejar. Porque acá me está diciendo, voy a maximizar, fíjense, dijimos que las categorías, a ver si puedo escribir, las categorías en Soil Taxonomy, ¿cuáles son? Recuérdense que hay 12 grandes órdenes que agrupan todos los suelos del mundo. Todos están en estos 12 órdenes. ¿Está bien? Entonces vamos desde orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia, y al último tenemos la serie. Entonces, si nosotros vamos, ¿por qué es una pirámide? ¿Por qué se la representa así? Porque lo que quiere mostrar es que acá en los órdenes yo agrupé los suelos por, más que nada, características genéticas, la morfología, pero son agrupamientos donde hay mucha variabilidad, poco detalle, poca información. Mientras que yo me voy desde las categorías superiores a las categorías inferiores, aumenta la información, tengo más detalle. ¿Está bien? Hay más información. Y a estas categorías inferiores que están acá,
son muy útiles desde el punto de vista del uso y manejo del suelo. Por eso a nosotros, ustedes, los ingenieros agrónomos, los ingenieros en recursos, les interesa. ¿Por qué? Porque esto me está dando idea del uso que le voy a dar al suelo. Ustedes recuerden que el objetivo de nosotros tiene que ser que le demos un uso sustentable al suelo. ¿Está bien? Por eso tenemos que manejar información. ¿Qué características tiene este suelo? De modo tal de no generar degradar este suelo, generar un impacto. Siempre en realidad cuando nosotros intervenimos sobre el suelo, hacemos un impacto. Lo que hay que tratar es que el impacto sea lo más mínimo posible, ¿sí? Tenemos que conocer nuestro suelo. Bien, entonces, todo esto, ¿para qué nos organizamos? Entonces, ¿esto me sirve para qué? Fíjense, acá en la nomenclatura utilizo los mismos niveles. Entonces, orden, suborden y gran grupo. Eso es lo que me está diciendo un Duri-Seralf, que pertenece al orden alfisol, al suborden sérico y que presenta un Duripán. Esto es gran grupo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Miren que después ustedes van a seguir, ¿no? Bien, profe. Sí, se entiende. Bien. Bien. Sigo. Me voy atrás a la nomenclatura para mostrarles un ejemplo más largo. Fíjense, este es un orden, por ejemplo, que en lugar de utilizar horizontes diagnósticos, utiliza características diagnósticas, como son el relieve Shilgai, ¿sí? Las grietas, todo eso me está dando idea, no hay un horizonte específico. Me voy más abajo para que veamos un ejemplo con respecto a la nomenclatura. Bien. Vimos entonces, fíjense en la nomenclatura, la agrupamos con elementos formativos. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento formativo del vertisol? Earth, porque es importante, viene del latín, invertir, me está dando idea que en ese suelo, ¿sí? Acuérdense, se homogeneiza porque constantemente está cayendo material desde la parte superior a la parte inferior. ¿Sí? Entisol, incentisol, ¿sí? Los arisoles, id. Entonces, ese es el elemento formativo del orden de suelo. Estos son los órdenes. Fíjense en que yo me doy cuenta que es orden porque termina en sol. Vertisol, intisol, inceptisol. Estoy a ese nivel jerárquico. Cuando paso del orden al suborden, ya utilizo el elemento formativo, ¿sí? En este caso, fíjense en el Seralf. El elemento formativo me está diciendo que es un alfisol, y el suborden sérico. ¿Sí? Una cosa, algunas veces pueden encontrarlo como seralfes, y en realidad es simplemente porque se lo está nombrando en plural. También lo hablan, y también se latiniza, decimos los seralfes, los alfisoles, ¿sí? Pero es lo mismo, nada más que está en plural. Acá lo mismo, aquí estamos a nivel de suborden, fíjense, orden alfisol, suborden ústico, que hace referencia al régimen de humedad. Vamos al gran grupo, sigo bajando en los niveles jerárquicos, entonces ahora estoy en gran grupo. Por ejemplo, aquí hay un Pale Seralf, me está diciendo orden alfisol, suborden sérico, gran grupo Pale, que hace referencia a un suelo que se ha formado en un clima pasado, ¿sí? Un paleosuelo. Ahora, ¿dónde encuentro yo todos estos elementos formativos? Al final del práctico. Ustedes, vamos al final del práctico, fíjense. Ya les comparto pantalla. Para que ustedes puedan, digamos así, conocer todos estos detalles, ustedes al final del práctico, fíjense, tienen los elementos formativos
Acá están los horizontes diagnósticos, están muy sintéticos, lógicamente, que ustedes van a tener que cuantificarlo. Esta clave que era sencilla, ¿se acuerdan? Una clave bien simple para que puedan discernir entre un orden y otro, y ahí ven que no se superponen, que no, o es uno o es otro. ¿Está bien? Ojo, nosotros lo estamos viendo de una forma sencilla, lo que yo les decía. Nosotros estamos viendo los conceptos básicos. En realidad es toda una ciencia y no es tan simple así, pero nosotros vamos a ver lo más importante nada más. Fíjense, acá están los elementos formativos, los órdenes, el elemento formativo, las características de ese orden. Acá están los elementos formativos de los subórdenes, es decir, ustedes se vienen con ese elemento formativo, lo buscan aquí, y ya van a saber qué significa. Por ejemplo, son fáciles algunos, por ejemplo, arg, viene de argílico, ¿qué tiene? Un endopedión argílico. De cálcico, tiene un horizonte cálcico. Cámbico, puede haber uno más, pero en general son sencillos, los nombres dicen mucho. Tienen acá también al final los elementos formativos del gran grupo. ¿Está bien? O sea que tienen todo para ir, porque hay un ejercicio donde se les pregunta, se les da los grandes grupos de suelo y se les está pidiendo las características. Bueno, aquí las tienen. Puede que falte uno por ahí que es pero en general están todos. Incluso acá está de nuevo el ejemplo para que vean cómo se arma. Bueno, eso es hasta gran grupo. ¿Qué pasa con el subgrupo? Ahí ya cambia. El subgrupo ya es una palabra que agregamos. ¿Está bien? Gran grupo, subgrupo, y la familia ya agregamos varias palabras. ¿Por qué nos interesan la familia? Porque la familia tiene características, nos da mucha información. Por ejemplo, la arcilla dominante, por ejemplo, el régimen de temperatura, el régimen de humedad, todo eso es importante para el manejo del suelo. ¿Sí? Y luego viene el último nivel jerárquico, que es la serie. Fíjense, la serie ya es muy propia de un lugar, ¿sí? Con factores propios, factores formadores propios de ese lugar, de esa zona. Por eso adquiere el nombre, ya fíjense, es el nombre del lugar. Yo digo, serie San Lorenzo. Profe, disculpe, Sí. ahora está en el PowerPoint porque se quedó en el TP. No, pero lo paso. Quiero decir que sí, si estoy ahí, pero lo pongo. Ah, bueno, Lo profe. llevo. Ya lo pongo. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, ahí sí se ve. Bien. Entonces, fíjense. En cómo cuando ya es un subgrupo, agrego una palabra extra. Ya es una palabra, ya no es un elemento formativo. ¿Y qué me está diciendo, por ejemplo? Cuando yo digo un paliseral típico, y bueno, que ese suelo tiene las características propias de este gran grupo. En cambio, cuando yo digo un paliseral vértico, me está diciendo, este gran grupo de suelo, este suelo, tiene características vérticas. ¿Y por qué? Bueno, puede ser que tenga grietas, puede ser que tenga mucha arcilla. O sea, hay características que me están diciendo que se está pareciendo a un vértico. ¿Y esto por qué es así? Porque en el suelo, recuerden que el suelo es un continuum. El suelo no dice de esta línea a la otra, yo soy entisol y de acá inceptisol. No, todo es gradual, porque en la naturaleza todo es gradual. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, ¿ve? Un argistol típico, es decir que este suelo tiene todas las características de este gran grupo. Y acá dice un argistol údico, fíjense, ¿qué me está diciendo? Que este es un molisol con régimen de humedad ústico, que es el suborden, y que tiene un endopedión argílico. Pero ojo, me está diciendo acá que si me dice que es údico, me está diciendo que justamente este suelo está en una zona que se va, más que tener se está pareciendo mucho a un régimen údico. ¿Sí? Es probable que esté justamente en el medio. ¿Sí? Acá hay otro, aquí un argistol petrocálcico. Me está diciendo que tiene justamente un endopedión con acumulación de carbonato de calcio y que está cementado. Entonces, fíjense toda la información que hay en estas dos palabritas. Yo puedo saber el contenido de humedad,
que tiene ese horizonte A, la profundidad, el porcentaje de saturación de base, el color que tiene, puedo aproximarme a la estructura que tiene, la humedad que tiene, cómo son los endopediones, las limitaciones que presenta. Entonces, es más que útil la taxonomía. Fíjense en que cambio aquí a nivel de familia. Quiero poner el puntero, espérenme un ratito. Si no se me va el... Ahí está. Fíjense aquí a nivel de familia. Ya son varias palabras que se agregan. Por ejemplo, un Palliser-Alf típico, hasta ahí llegamos en subgrupo, y esto, franco, fino, mezclado, esto ya son características de la familia. ¿Sí? Nosotros no vamos a llegar hasta esto porque se requiere mucha información, no la tenemos. ¿Sí? Es más, esas son limitaciones cuando nosotros queremos clasificar suelos. ¿Sí? Aquí otro ejemplo, Natrarquil típico, franco, fino, mezclado, térmico, todas características que me sirven para el manejo. Y ya cuando voy a la serie, fíjense, digo, aplustal, típico, montmorillionítico, térmico, acá llegué hasta la familia, serie San Lorenzo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diferencio la serie? Porque enseguida me doy cuenta que es un lugar. Bien, entonces, hemos chequeado la nomenclatura, hemos chequeado un poquito el práctico para los que no fueron, y para los que fueron, al final, fíjense en que al final del PowerPoint están los regímenes de humedad de la Argentina y los regímenes de temperatura, y acá la combinación de los dos, que es lo que se llama taxas climáticas. O sea que es muy útil para saber más o menos de dónde estemos. Las características de cada lugar, fíjense en cómo Salta tiene varias taxas climáticas. ¿Ven? Tenemos toda una variabilidad de suelos. Aquí al final tiene los órdenes, a grandes rasgos, lógicamente es una escala muy pequeña, y también está para Salta. Este es un perfil, se cortó, digamos, hizo una transecta, y se observan cómo a diferentes alturas los diferentes órdenes de suelo. Tenemos varios. Bien, fíjense en que en las zonas de Puna y las zonas, por ejemplo, de los valles calchaquíes, los que dominan son los entisoles. Puede haber algo de aridisoles, pero los que dominan son los entisoles. ¿Sí? En la selva ya tengo molisoles, en todo lo que es la zona del Valle del Lerma tengo inseptisoles preferentemente, en el Chaco semiárido tengo entisoles, inseptisoles, en el umbral al Chaco hay molisoles y alfisoles. En fin. Bueno, ustedes lo miran con tranquilidad, y ahora nos vamos al práctico. Entonces, yo hasta les avisé a los chicos, a las 6:10 hice el recuperatorio de los chicos, los que tienen que recuperar el primer parcial. Entonces, vamos a aprovechar en esa hora para que ellos se vayan a rendir. ¿Sí? Un ratito antes nos vamos a acordar y se van a rendir los chicos. Ya saben que está en la plataforma Moodle. Y mientras tanto, nosotros vamos a tener un tiempo para que podamos resolver algunos de estos ejercicios. Mi idea es que por lo menos les explique uno de cada uno y ustedes vayan haciendo. ¿Sí? Porque en realidad uno aprende cuando hace, más que cuando alguien le está mostrando. Es muy fácil, después se olvidan lo que uno dice, pero si lo hacen, ahí es cuando aprenden, cuando se cuestionan y cuando entran en duda. Entonces vamos a tomar uno de cada uno. Cualquier cosa ustedes ya saben. Yo a las 6:10 voy a, un ratito antes, corto, háganme acordar, yo puse acá también el despertador, para que se vayan a rendir los chicos. ¿Qué van a hacer el resto? Formen un grupo de a 4 y resuelvan uno de cada uno de los ejercicios. Pónganme en el chat quién forma el grupo, y después me cuentan, yo los voy llamando para que cada uno me vaya explicando un ejercicio que ha hecho. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, profe. Bien, entonces
A ver, les repito entonces. A las 6:10, 6:05 más o menos, o sea, se tienen que ir los chicos, cosas que ellos, aprovechemos ese tiempo. Cuando ellos se van a rendir el parcial, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Van a formar grupitos de a 4. Ustedes eligen. Ustedes me ponen en el chat quiénes forman el grupito. Yo los voy a dejar trabajar ustedes y ustedes van a resolver uno de cada uno de los ejercicios. Y me cuentan, lo vemos entre todos. Quiero saber cómo lo han razonado. Porque cuando ustedes me cuentan cómo lo razonan, que esté bien o que esté mal, ahí es donde yo puedo explicarles. Pero si yo no sé, no me retroalimento, no sé qué es lo que han entendido. ¿Se entiende? En cambio, yo sabiendo sus errores se los puedo clasificar. Ahora los puedo ayudar. Entonces, bueno, yo les voy contando de qué se trata. El ejercicio 4 no lo hacen, porque el ejercicio de 4 tiene cartografía. Ese no lo hacemos, lo vamos a ver después cuando hagamos cartografía. Todavía ustedes no han visto cartografía. ¿Está bien? Entonces, el 4 no lo hacemos. Comencemos con el primero. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Fíjense, que ustedes se planten frente a el perfil y sepan más o menos qué orden puede pertenecer. Yo le estaba diciendo a los chicos de consulta que necesitamos que ustedes estudien los horizontes diagnósticos y los órdenes. Lo mismo que les dije ahora. Entonces, por ejemplo, miren, me paro frente a este perfil. ¿Qué podría pensar yo? ¿Qué orden puede pertenecer este suelo? O bien, ¿qué horizontes diagnósticos podría yo ver acá? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quieren que lo agrande más? Tomemos esto. Disculpe, ¿por qué se ve el PowerPoint? Ah, perdón. Yo estoy acá y estamos en lugares diferentes. A ver ahí. Sí, ahora sí. Bien. A ver, ¿qué piensan? Estamos parados frente a un perfil. ¿Qué horizontes diagnósticos? A ver, ¿qué dijimos? ¿Con cuál empezarían ustedes? ¿Cuál dijimos que es el que ustedes tienen que empezar? ¿Cuál es el horizonte estrella acá? El ¿El mólico era, profe? Bien, ustedes tienen que empezar con ese. Él va a ser con el que ustedes se van a guiar, porque ya saben, si se cumple, fíjense, acá nos está faltando información, solamente tenemos la imagen, pero nos sirve para guiarnos, es para hacer el ejercicio nada más. Él va a ser el estrella, y a partir de él podemos saber si es úmbrico, no es úmbrico, podemos saber los otros horizontes. Por ejemplo, me paro en este que está acá. ¿Qué opinan ustedes? Vamos al primero. ¿Qué ven? Vamos a decir cuenta que yo lo llevo acá. Ya se están imaginando el arbolito, están viendo A, fíjense, hay un E, un B, un BT, un BC. ¿Qué pueden pensar? Primero, ¿qué horizontes diagnósticos puede haber acá? De acuerdo a lo que vimos, a lo que saben, ¿este podrá ser un horizonte, un epiperión-mólico? No, profe. A ver, Por el y espesor, puede ser. ¿cómo? Perdón, ahí se cortó, yo no escuché, perdón. Por el espesor. Bien, puede ser por el espesor, bien, yo digo, el A comparado con E es poco profundo, es muy poco profundo. Bien, puedo decir, me parece que por lo menos la profundidad no le da, dice la compañera. ¿Qué más ven? Profe, y por la presencia de árboles, viendo los apuntes, digamos, no podría ser úmbrico, profe, porque tiene sombra. Bien, muy bien. Me está diciendo que aquí hay árboles, y yo qué sé, que normalmente los epipediones mólicos están ¿dónde? Donde hay pastura. Muy buena observación. Entonces, esto apoya lo que dice la compañera y dice, es muy probable que este no sea un epipedión mólico. Pero ojo acá. Acuérdense, está bueno, fíjense, el úmbrico, ¿a quién se parece si yo me paro
¿A quién se parecía el epipedión úmbrico en apariencia? ¿Al melánico puede ser? Al mólico. Acuérdense en que esos tres van juntitos. Vamos a decir este grupito, este triplete, digamos así, porque son tres. No se me ocurre otro nombre para asociarlos a estos tres. Ustedes no se olviden que estos tres, si se paran, son iguales. El epipedión mólico, el úmbrico y el antrópico. ¿Qué los diferencia? El porcentaje de saturación de base y el contenido de fósforo. Pero si yo me paro, son igualitos. Entonces, úmbrico no. Tiene razón lo que dice la compañera, que acá hay especies forestales. ¿Qué habíamos visto cuando vimos factores formadores? Que el horizonte A de las especies forestales era más o menos profundo. Menos profundo, profe. Era menos profundo. Entonces, este es muy probable que sea, fíjense, no es mólico, y si no es mólico, menos va a ser úmbrico ni antrópico. ¿Está bien? No es melánico, porque los melánicos se forman a partir de materiales volcánicos y son profundos, más ricos en materia orgánica, más oscuros, y tendrían que haber dado algún indicio, y acá no hay eso. Entonces, este es un epipedión ócrico, porque la profundidad no le da, y porque el estar acá especies forestales, ya me está diciendo esto es un epipedión ócrico. Acuérdense que no les daba la profundidad cuando había especies forestales. Tienen menos contenido de materia orgánica. Entonces, ¿a qué otro orden? ¿Qué otra característica ven en este perfil? ¿Qué más tiene? Vamos a los endopediones. ¿Qué ven? ¿Qué podrían encontrar acá? El BT, profe. Bien, el BT, que si cumple, ¿cómo se llama ese endopedión? Argílico. Argílico. Bien, entonces yo digo, tengo un epipedión ócrico y podría tener un epipedión argílico. ¿Quién es ese orden que agrupa estos suelos que tienen un epipedión ócrico y un endopedión argílico? ¿Quién es? ¿Qué orden? ¿O qué órdenes? Alfisol. Puede ser un alfisol. Fíjense que una de las características de los alfisoles, ¿cuál era? Justamente, de suelos de regiones forestales, donde tenían un epipedión ócrico y un endopedión argílico. Y el porcentaje de saturación de base era mayor al 35%. E incluso yo podría pensar que también podría ser un ultisol, si no me dan el porcentaje de saturación de base, y yo necesito saber eso. ¿Se dan cuenta cómo van a ir llegando, haciendo la observación del perfil? No sé si se ha entendido. ¿Cómo? Sí, profe. Fíjense en este, que es lo opuesto a este. Este dice mucho. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser? ¿A qué orden puede pertenecer? El segundo. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Gramíneas, pastos. Hay pasturas, hay gramíneas. ¿Cómo es A en proporción a todo el solum? Es muy profundo y se mete también en el B, sería. Es profundo, además lo repintaron con negro. Acá Verónica me dice, es un molisol. Ese es el orden. Por ahí vamos, Verónica. Bien. Pero bueno, pero para que sea molisol, ¿qué tiene que tener? El horizonte mólico. El epipedión mólico, el horizonte mólico. Fíjense, yo a simple ojo, si hasta acá llega el solum, porque acá ya empieza C, fíjense lo profundo que es. Ya hay pastura y ya estoy sabiendo entonces que este debe ser, como dice Verónica, debe ser un epipedión mólico. Y el epipedión mólico es característico de los molisoles. ¿Se ha entendido?
¿Cómo lo voy viendo? Ahora, ya van a ver con más detalle, los molisoles pueden tener endopediones argílicos, o pueden tener cámbicos, pero eso no importa, porque lo que determina el orden es el epipedión mólico. Entonces, cuando ustedes encuentren un epipedión mólico, es del orden molisol. ¿Sí? Así lo van a ir analizando. A ver, ¿qué más vemos por acá? Fíjense, estos son fáciles. Fíjense que yo en el PowerPoint les puse para cada uno de los órdenes las características. Miren este que está acá. ¿Qué opinan? ¿Se ve o no el cursor? Sí, profe. ¿Qué ven acá? También árboles, profe, y el horizonte aluvial es muy profundo. Bien, un horizonte profundo, hay árboles. ¿Qué más hay? Sigan viendo. ¿Qué horizontes hay? Perdón, pero... El horizonte diluvial. Bueno, pero acuérdense, en un horizonte podría ser un álbico, pero el horizonte, el endopedión álbico no me determina ningún orden. No me determina ningún orden el endopedión álbico. Puede haber en un alfisol, en un ultisol, en un espodosol, puede estar en un molisol, o sea, no me indica un orden. ¿Qué más hay? Sigamos. ¿Qué es esto? Acumulación de esquióxidos. Ajá, ¿qué significaba este BH? ¿Qué significa BS? Acumulación de materia orgánica. Este H, que es una materia orgánica iluvial, ¿se acuerdan? ¿Y este BS quién es? Acumulación iluvial de sesquióxidos ¿Y quién es este? y materia ¿Ustedes lo orgánica. vieron? ¿Cómo se llama este endopedión? Ustedes lo vieron en proceso. Códico. Exactamente. Entonces, ¿quién es el único orden que tiene un endopedión espódico? El único. Espodosol. Espodosol. ¿Está bien? ¿Se ha entendido cómo tienen que ir mirando? Lo que sí van a tener que estar, lógicamente, con el PowerPoint y el práctico. Van y vuelven porque tienen que ir chequeando. ¿Se ha entendido? Incluso fíjense en cómo los han dibujado a las coníferas. ¿Ven los pinitos cómo han dibujado? Típico de los espodosol. Esto es un espodosol. Entonces, si me preguntaron qué horizontes diagnósticos tienen, fíjense, aquí tiene un endopedión, acá hay un endopedión álbico, puede haber un epipedión que sea ócrico, que sea, no es, estos horizontes no son determinantes en el orden. A mí, ¿quién me dice que esto es un alfisol? Es esto, el endopedión espódico. ¿Se ha entendido? ¿Se animan a hacerlo o no con los otros? Sí, profe. Sí, miren este que está acá. Este es menos, no se asusten con este, ¿no? Este simplemente era para mostrarle, fíjense, ¿qué horizontes son estos? O A1, o A2, o E. ¿Qué horizontes son? Son horizontes orgánicos. Son horizontes orgánicos, y que diga 1, que diga 2, después de nuevo 1, 2, ¿qué me está diciendo? ¿Cuándo utilizábamos esos subíndices? Son Cuando sucesivas teníamos capas. características diferentes en un mismo horizonte, ¿era, profe? Cuando ponen Claro, fíjense que son sucesivas capas de materiales orgánicos. Fíjense, ustedes se vienen acá y ya se fijan, carbono orgánico. ¿Esto es un horizonte mineral? No, es un horizonte orgánico. Fíjense, tiene más de 90% de carbono orgánico. Fíjense la densidad que tiene.
0,1, 0,2. Esto simplemente es para mostrarles un plagio, ¿no? No se asusten, simplemente para mostrarles que son horizontes orgánicos, es decir, el plágeno, el que se ha formado por sucesivas deposiciones de camas, de materiales. Camas le dicen ¿por qué? Porque son camas, por ejemplo, que pueden ser de algunos animales. ¿Qué quiere decir? Desechos orgánicos que el hombre ha ido depositando sucesivamente. Y eso es lo que se observa acá. Por eso dice 3. Acuérdense que A es el subíndice, eso han visto en perfil, que quiere decir que ha sido, este es ligeramente descompuesto, este es mediana, la E es medianamente descompuesto y A es altamente descompuesto. ¿Está bien? Ese puede ser el único que puede prestar a confusión, simplemente era para mostrarles que con las características que me dice yo sé que es orgánico. Eso nos interesa menos, porque nosotros vamos a trabajar sobre minerales. Este ya lo pueden sacar. ¿Cuál me puede parecer que sea más complejo? Fíjense en los detalles. A ver acá. Fíjense en los detalles, ya les estoy dando idea. Fíjense en el croma que tienen. Yo puedo decir, este es parecido a este, sí, pero fíjense en el valué y el croma que tienen, que en este caso los A son 3,3, 3,4, 3,4, y fíjense en cambio en esto, como es 4,3, 4,4, y de ahí ya me puede estar dando idea si es mólico o no es mólico. ¿Está bien? Presten atención a eso, a la profundidad, al color. Bueno, ese es uno de los ejercicios. Y esto es otro. Definir los horizontes genéticos y diagnósticos de los suelos clasificados por la Soil Taxonomy hasta el gran grupo. Estos en realidad son muchos, no pueden tomar uno de cada uno, 2, hacerlo. ¿Cuál es la idea? Simplemente para que a ustedes les quede, digamos, cómo es que tienen que hacerlo, la metodología. Son muchos. Pueden hacer 1, 2 de cada uno, por ejemplo. Fíjense. ¿A qué nivel estoy acá? ¿A qué nivel jerárquico estoy aquí? ¿O en qué categoría taxonómica? A ver. Hasta gran grupo, profe. Perfecto, Ana. Exactamente, hasta gran grupo. ¿Cómo sabemos, Ana? A ver, ¿o quién habló? ¿Quién me va Porque no diciendo? lleva, porque es una sola palabra, profe. Bien, es una sola palabra y yo sé que estoy hasta gran grupo. Si tuviera una palabrita más, como en este caso, miren, acá hay un ejemplo. Aquí, ¿hasta dónde estoy? ¿Hasta dónde se clasificó? Subgrupo. A subgrupo. Y ahora, ¿cómo hago para saber qué información me está diciendo esto? ¿Cómo van a hacer? Cuéntenme, ¿cómo harían ustedes si yo los dejo solitos? Vayan y díganme qué características tiene este suelo. ¿Cómo harían? Divido la primera palabra, profe, por ejemplo, alf, en qué características tenían los suelos con esa de esa característica, digamos, alfisol Bien. creo que era, y ahí Sí. voy Perfecto. desarmando la palabra, sería. Bien, exactamente. Muy bien. Ya sé que esto es un alfisol, como dice la compañera, me dice desarmo la palabra, tal cual. Ya sé que es un alfisol. Acu, ¿qué es? Si les digo que viene de acuico, fíjense que ya le está diciendo acu, acuico. ¿Qué es eso? Régimen de humedad. Exactamente, ya es el régimen de humedad. Exactamente, acá me dice Verónica, hídrico, exacto, el régimen de humedad, así, por ahí vamos, tal cual. ¿Qué más sé? Fíjense lo importante, que ya me está diciendo, ¿qué opinan ustedes? Si yo sé que el acuícola es un régimen de humedad, donde el suelo está saturado con agua, ¿ustedes creen que el suelo tiene buenas condiciones? No, profe.
No. ¿Ven cómo me está dando información? Por eso es importante manejar esto. Entonces ya me está diciendo que hay un problema acá de hidromorfismo, que este suelo está saturado y que temporalmente está saturado. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué más? Algo. Ese es el gran grupo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lo imaginan al perfil este? Exactamente, Gastón. Hay un endopedión álbico. Entonces, inclusive, nosotros podríamos decir, a ver, dibújelo. Se les podría pedir, a ver, espérenme que no sé por qué no me deja escribir. Ahí está. Por ejemplo, yo podría hasta dibujarlo. Primero lo voy a marcar, porque si no me voy a perder entre tanto. Pero, ¿qué sé yo? Yo sé que es un alfisol, ¿qué sé yo de los alfisoles? Y bueno, si me dijeran que dibuje, yo sé que los alfisoles tienen un epipedionócrico, o sea que tengo que hacer un A que es poco profundo, que tienen un BT, es genético, pero tienen un endopedión argílico. Inclusive acá le puedo escribir al profesor si me pidiera ócrico, epipedión ócrico. Acá tienen un argílico, ¿sí? O puede ser argílico. No digo que sea nátrico, porque si no me lo tendría que decir, como en este caso, fíjense que este es un atracualf. Aquí ya me está diciendo que el endopedión que tiene este alfisol es nátrico. ¿Qué más me está diciendo? Ah, alba. Ah, o sea que aquí hay un endopedión álbico. Esto puede ser un C. ¿Se entiende? Además de todos los detalles de saber cuánto hay de materia. Por ejemplo, si este es un epipedionócrico, ¿cuánto tiene de materia orgánica el horizonte A de este perfil? Menor al 1%. Menor al 1%. Si es alfisol, ¿cuánto es el porcentaje de saturación de base de este suelo? El alfisol era el primo rico y el ultisol es el pobre. Entonces, ¿cuánto tiene? No, pero está bien. Ustedes dicen alta, me dice Gastón, pero deme número. Acuérdense que en taxonomía nos manejamos con números. ¿Cuánto? A ver, deme un valor. ¿Era saturación de bases, profe? Exactamente, más del 35%. ¿Está bien? Fíjense en toda la información que yo puedo tener. ¿Se ha entendido? ¿Se va entendiendo cómo tienen que trabajar? Y ahora, ¿y ustedes qué pasa cuando me digan, profe, pero cómo sé yo que desde nátrico, a dónde se iban a fijar? En los elementos formativos. Atrás del práctico están los elementos formativos. ¿Qué es lo que me está diciendo cada uno de estos elementos formativos? ¿Se ha entendido cómo van a hacer esto? Porque acá les dice graficar sus perfiles. Vuelvo a repetirle, tomen uno o dos de cada uno. Fíjense en que acá tienen alfisoles, acá tienen andisoles, aridisoles, entisoles, ¿sí? Histosoles, esos son menos importantes, inceptisoles, molisoles, ¿ven? Oxisoles. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Ninguna consulta de eso? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? La idea es que no se queden con dudas. ¿Ya están formando los grupitos de A4? Bueno, yo cuando los deje, ustedes forman los grupos de A4 y me van pasando por el chat los grupos. Bien, si no hay dudas de este, vamos al ejemplo 3, al ejercicio 3. Fíjense, esto no es más que teórico. ¿Sí? Empecemos con este porque este es medio... Aunque este está bueno. A ver, bien, fíjense. ¿Qué me piden el 3?
Determine los horizontes genéticos, diagnósticos, perdón, y genéticos de los suelos abajo descritos, en base a la nomenclatura, principales y letras subíndices. No todos los casos van a poder determinar los horizontes genéticos. Ojo, ahí les aclaro, los horizontes diagnósticos, porque no tienen muchos datos algunos. ¿Está bien? Sí van a poder determinar los horizontes genéticos. Por ejemplo, a ver, miren, horizonte superficial, y ahí formado a partir de una calcilutita, afectado por erosión y actualmente está cultivado. ¿Quién es? Yo hablo de horizonte genético. Horizonte A, profe. Pero, a ver, ¿a qué? AP. ¿Antrópico sería, profe? El AP, y podría ser un antrópico, tal cual. Fíjense, aquí me podrían haber puesto, pero una tesis en cuanto a todo la composición química, pero el hecho de decirme que está cultivado, como bien decían las señoritas, es un AP. No me importa qué era, si era C, B, E, exactamente, muy bien, este es un AP. Y si fuera diagnóstico, yo podría decir que podría ser un antrópico, pero no tengo más información, ¿sí? Hasta ahí no me ha podido llegar. ¿Está bien? Son las 6:05 para los chicos que tienen que recuperar. A las 10, acuérdense que está habilitada la plataforma. ¿Sí? Por favor, prepárense para las 6:10. Bien, veamos otro. A las 6:10 entonces yo los dejo, los chicos se van a hacer el recuperatorio y ustedes van a ir haciendo por grupo los ejercicios, ¿está bien? Veamos otro más de acá. A ver. Díganme cualquiera de estos para que lo veamos. ¿Cuál le parece? Cualquiera tomemos. El F. ¿Cuál? El F. F. Bien. Horizonte subsuperficial con estructura en prismas, medios, fuertes y con acumulación de carbonato de calcio, con más del 60% de carbonato cálcico equivalente. Su color es pardo claro. ¿Quién les parece que puede ser? Fíjense, me dice horizonte subsuperficial. Ya me está diciendo quién es. Con estructura en prisma. Un BT. Medios fuertes y acumulación de carbonato cálcico. Un BK. Un BK. Perfecto, caballero. Un BK. ¿Por qué no es un BT? Porque acuérdense que, ¿por qué no es un BT? Primero porque no me da ningún indicio de que aquí hay acumulación diluvial de arcilla. No me dice nada que tiene arcilla. Sí, podría decir que tiene, como me dice que tiene prismas medios y fuertes, pero no me dice más nada, pero sí me dice la cantidad de carbonato. Entonces BK es, pero seguro, porque me dice su color es pardo claro. Exactamente, un BK. ¿Está bien? ¿Y qué proceso hay acá en un BK? ¿Cómo se llama ese proceso si dice que es acumulación de carbonato de calcio? A ver. Hay una carbonatación, Luca. Perfecto. Perfecto. Hay una acumulación de carbonato de calcio. ¿Se entiende cómo lo van a ir viendo? No sé, tomemos otro, para que vean que solamente es prestarle atención. Miren este que está acá, este es fácil. Horizonte de color oscuro con elevado contenido de materia orgánica, características de suelos volcánicos muy evolucionados.
No puede haber otro. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama ese epipedión? Melánico. Melánico, perfecto. Es el único, no hay más. Es el único que tiene características de originarse a partir de suelos volcánicos. Bien, bueno, entonces ahí queda la tarea para ustedes. Formen grupitos de A4, tomen dos. Este es el que no tienen que hacer, ¿no? Acuérdense, en este no va. El 4 no, porque este tiene tema de cartografía y ustedes no han visto todavía cartografía. Entonces formen grupo y nos juntamos en 10, 15 minutitos y comenzamos y seguimos. ¿Está bien?